Hola a todos, sean ustedes muy bienvenidos al episodio 28 del podcast llamado Tres cifras en la montaña. En este episodio de hoy hablo con una corredora con la que he compartido incontables horas de entrenamiento. Hablo con Paola Nicosia, alguien a quien admiro por la constancia que siempre la ha caracterizado, que por infinitos que hayan sido los entrenamientos, siempre se mantenía hasta poder terminarlos. Paola nos va a comentar cómo fueron sus comienzos en el running, cuáles son las distancias en las que se siente más cómoda, sus preferencias al hacer la logística de alimentación para carrera, teniendo en cuenta sus necesidades alimenticias especiales. Nos cuenta cómo fue que por casualidad se vio entrando en la perimenopausia y todo lo que en ella se ha visto cambiado. Tratamos las adaptaciones que han tenido que realizar para poder continuar sus exigencias en los entrenamientos. También nos centramos en la falta de apertura que hay sobre el tema, manteniéndose como un tema tabú tanto para los hombres como las mujeres. Sin más demora, los dejo con Paola, una charla muy divertida y a la vez un interesantísimo llamado a la empatía. Primero te saludo, la verdad un gusto poder hablar contigo, sinceramente un gran gusto poder hablar contigo, después vamos a ir dándole la evolución al tema que nos compete hablar este episodio. La verdad que ayer me enteré a través tuyo que no tenías bien agendado mi número actual. Es verdad que yo he Claro, cambiado de número varias veces, que cuando he cambiado de países, siempre algún comentario por redes sociales, alguna cosa, siempre nos hemos intercambiado. Debo decir una cosa, algo que siempre he admirado tuyo, no he tenido la fortuna de compartir carreras contigo, que el otro día lo hablábamos con Anita, que los 110 los corrimos juntos. En episodios anteriores hablaba con Betina, que también corrí un par de carreras con ella, con Walter, compartimos evento, pero no carrera. Contigo creo que no nos hemos cruzado. Creo no que coincidimos. el año que yo hice los 110 de Patagonia, que fue 2019, yo creo que vos estabas en Patagonia, pero no estoy No, yo seguro. no hice Patagonia, es una de las carreras que nunca hice. Ok, entonces no nos hemos cruzado. Sé que vos corriste La Rioja el año siguiente al que la corrí yo. Sí, con Ana y con Mati. Pero no nos hemos encontrado en eventos o en carreras así oficiales, pero lo que sí, hemos compartido muchísimos entrenamientos en las escaleras de San Isidro sobre todo, y lo que debo decir que siempre admiré muchísimo tuyo es la constancia. Hemos hecho entrenamientos con frío, con calor, con lluvia, con entrenamientos largos de 1 millón de escaleras y era y dale. Y dale, y dale. Hay una cosa que con Betina lo hablé en su momento, no en el podcast, sino una oportunidad que estuvimos corriendo juntos, que yo le decía, el trotecito pedorro de ultra cansado. Estás muerto, pero bueno, ese trotecito pedorro que te hace avanzar un poquito más rápido. Y eso es algo que yo siempre lo vi en los entrenamientos de muchísimas horas tuyas, de que siempre era moverse un poquito más. Pero podrías caminar, no, un poquito más. Y un poquito más. Y eso a la larga suma muchísimo y la verdad que debo decirte, creo que nunca te lo he dicho en persona, pero ahora te lo digo, es un diferencial que siempre has tenido. Suma mucho para las ultras, porque no te olvides que en distancias tan largas como las que hacemos nosotros, te quedas cansado y no queda otra que seguir corriendo, porque si no, no la terminas más. Cuando la cabeza ya no te da y el cuerpo no te da, querés caminar, querés abandonar, querés hacer mil cosas, y si no seguís con el pasito, una amiga le dice pasito llegador, que es arrastrarse pero llegar trotando. El pasito llegador es magia, si no, no lo lográs. Bueno, yo la cuenta que hice siempre, caminando, yo suelo tener un ritmo de 12 minutos el kilómetro. Si yo a eso le hago, lo puedo bajar a 9 minutos el kilómetro, que es ese trotecito pedorro, le estás restando 3 minutos al kilómetro, o sea que a 10 kilómetros le Claro. sacas media hora. Media hora es mucho tiempo para Sí. estar cansado. Sí, y la verdad que caminar no es lo mismo. Yo hago mucho entrenamiento de caminata también. Caminar rápido, ponele acá en llano, como vivo yo en Capital, en Buenos Aires, que no hay una montaña. Caminar en llano no es lo mismo que caminar en montaña.
Entonces yo acá te puedo caminar a 9 minutos rápido y en montaña son 10, 11. Entonces no sirve tanto caminar. Sí camino un montón en montaña. Hay que entrenar el trotar lento. Claro. Me pongo como objetivo de hasta esa piedra voy corriendo y después camino. Y después hasta la otra cinta que está en la marcación voy corriendo y después camino. Si no, fundo motor enseguida. Bueno, lo nombraba en una oportunidad, yendo a la élite de las mujeres, Courtney Dauwalter, le hacían la pregunta, ¿cómo hace para no cansarse? Y ella decía, yo me canso, todo el mundo se cansa, Va, no hay posibilidad de no cansarte. El tema es saber que vas a estar cansado y qué vas a hacer cuando estés cansado, cómo vas a procesar claro, ese cansancio. Y claro. una vez que llegas ahí, estás roto, te duele, pero no es que, oh, sorpresa, me metí en una carrera de 70 kilómetros, me metí en una carrera de 15 horas y me cansé. No, no, a ver, el día que te inscribís en la carrera ya sabes que vas a estar cansado. Exacto, El tema exacto. es cuando uno ya tiene una serie de carreras y tiene una serie de entrenamientos y por ahí hiciste carreras, entrenamiento, valga la redundancia, para llegar a esa ultra o para llegar a las carreras, decir, bueno, ok, ahora llegó el momento en el que estoy roto, ¿qué hago? Claro, ¿cómo lo resuelvo? Pao, vos, te voy a hacer una pregunta que estaba viendo, como te comentaba, que apareces con dos perfiles, pero las carreras que figuran en la página de ITRA están alrededor de los 40 y pico, 50 kilómetros, 70 kilómetros, tenés Sí. alguna media maratón, obviamente. ¿Cuál es la distancia en la que te sentís cómoda? La distancia que decís, esta distancia me gusta. Toda la vida corrí 50 kilómetros, pero comodísimos, como sin esfuerzo. Acabo de llegar ahora, corrimos en mayo Fiambalá con mi marido y casi entrenando poco y nada por diferentes situaciones que no nos dejaron entrenar como correspondía, pero 50 kilómetros es nada. No lo siento, o sea, es un montón, yo sé que es un montón, porque cuando hablo con alguien y digo, no, voy a hacer 50, la verdad le pongo la carita como diciendo 50 y me miran y me dicen, no, es un montón, Paola, ¿cuánto tiempo estás corriendo? Y bueno, pero no importa, no me parece, es un montón, pero encontré que en 70 también estoy cómoda. Yo también considero 50 kilómetros es una distancia muy linda. Ahora que se han puesto de moda las carreras muy, muy largas, porque digamos que 100 Sí, kilómetros es largo, 100 millas es muy largo, pero la nueva modalidad se han puesto de moda los 200 kilómetros, las 200 millas. Claro, cuando alguien te dice 200 kilómetros, 300 kilómetros, y vos decís, no, yo voy a correr 50, ah, la corta. No, bueno, 50 kilómetros es un montón de distancia. Y es un montón, sí. según el perfil de la carrera, puedes estar hablando de 10, 12 horas sin ningún problema. Sí, re, Y bueno, te lo dejo como desafío. 4 minas en La Rioja, la que organiza Walter Aniceto de hace 2 episodios atrás, son 50 kilómetros, pero con 4.700 de desnivel positivo. me Están encanta, eso es lo que me gusta, están calculadas unas 20 y pico, 30 horas de carrera para 50 kilómetros, lo me cual encanta, es una locura total, pero bueno, te lo dejo ahí como para que lo tengas en cuenta. me Eh, encanta, dato. Bordeando un poco la zona del tema que nos trae. Vos, en lo que hace a la educación física, básicamente de toda la vida, profe de educación física de hace muchísimos años, Sí, siempre has estado involucrada en lo que es actividades físicas, justamente por tu profesión, que corres carreras de montaña y demás hace ¿cuánto? ¿Más de 10 años? sí, yo empecé a correr, empecé a correr de casualidad, odiaba correr, con toda mi alma odiaba correr, y yo hacía patín carrera, patín de velocidad que se hace en pista. Sí. Bueno, estaba federada en Vélez y bueno, por diferentes razones tuve que dejar, por temas con el entrenador y no coincidencias en los entrenamientos, tuve que dejar. Y me encontré como, ¿y ahora qué deporte hago? Era como mi deporte ese. ¿Y ahora qué hago? Y Manolo, que ya corría, mi marido, me dice, Pao, no te quedes sin hacer nada, vos sos muy inquieta, necesitas gastar tus energías. Venía a correr conmigo, él ya corría. Me acuerdo que fui, dije, esto no es para mí, hice una vuelta a una plaza que está acá en Agronomía, que era 1 kilómetro la vuelta, y yo dije, yo acá me muero, no puedo, pero me di cuenta que terminé como feliz. Y dije, ay, qué raro, o sea, qué sensación rara, porque mi cuerpo no daba más, pero yo estaba contenta. Me empecé, y la primer carrera que hice fue, bueno, las de callecitas, de 5, 10.
Son, como siempre, casi todos los corredores arrancamos por calle, acá, más que nada en Buenos Aires. Y en un momento surgió una que era en Iguazú, pero no me acuerdo el nombre de la carrera. Era en asfalto, pero Iguazú es todo desnivel. Y yo nunca había hecho 21 kilómetros y me mandé a esa carrera. Y dije, esto es lo que me gusta, o sea, todo esto del desnivel es lo que me gusta. Y la naturaleza, bueno, de Misiones, porque se corría por la ruta hasta las cataratas, salgaba de la entrada de las cataratas para el otro lado, no para las cataratas, sino para hacia afuera. Y de ahí me fui a Amanecer con Chingón, esto fue en el 2013, 2014, 35 kilómetros también sin una idea de lo que estaba haciendo. Me acuerdo que fuimos con mi marido, había llevado una mochila Montaigne en ese momento, que eran las que usaba yo para ir al colegio a trabajar, gigante, una botella de Coca-Cola vacía que la llenábamos de agua, o sea, conocíamos todo lo que era trail. Yo no tenía bastones, así que Manolo me agarró 2 palos. Nada, así corrí 35. La verdad que me acuerdo y digo, qué kamikaze. Y lo arrastro a Manolo. Siempre yo lo arrastro a Manolo a hacer lo que a mí me gusta hacer. Y él se copa. Y así empecé en el 2014, creo que fue, 2013, 2014, la primera de montaña. Y ahí empecé a subir las distancias hasta 50, que me quedé muchos años en 50, cuando ya era muy cómodo para mí. Empecé a hacer 60, 65, hasta que llegué a 70 en Bariloche el año pasado. Y este año iba a ser 100 en Chile y me vine para atrás. Dije, no, y la cancelé. Lo que tenía, a mí me gustan mucho las carreras de Sky, ¿viste? Las que son con Skyrunning. altura. Sí, sí. Sí, y esa tenía 3 picos de 4000 y pico, y tenía que ir con tiempo. Y yo trabajo acá, yo, como hablamos antes, soy docente de educación física, no tengo el tiempo, no tengo esas vacaciones como para manejar mis tiempos. Entonces, no podía ir a hacer la adaptación, y uno de mis amigos que vive allá, que se llama Estefano Calderón, que es corredor chileno, me dijo, venite con tiempo, me dijo, porque esto no es fácil. Y la verdad que me asustó, fue el susto real, que yo había ido en diciembre a correr otra también de altura, 21 kilómetros, hermosa. Son carreras que tienen muy poca asistencia. Es como si fuesen de auto, ¿cómo se llama? Autosuficiencia. Entonces, la verdad que 100 kilómetros como en medio de autosuficiencia tenía sus puestos, pero muy poco lo que tiene, y yo la verdad que lo pensé. Iba sola, no iba con mi marido. Lo pensé y dije, me pasa algo y ¿qué hago allá? Así que decidí bajarme. Y surgió esta de Fiambalá que terminamos a 150 con mi marido. Lo que tiene la altura, que si no llegas a hacer una aclimatación, a mí me pasó en Aconcagua, lo Bueno, que tocabas era Plaza Francia, creo, 4200 sí, metros. Cuando tuvimos que emprender el regreso, la verdad que me dio mal de altura y la pasé pésimo. La vuelta la pasé muy mal, eran 30 kilómetros de ida subiendo, 30 de vuelta bajada. Y la claro. bajada la pasé pésimo, pero sí, es la aclimatación que vos decís. Si eso lo traducís en hacer 100 kilómetros con pocos puestos de... No, no estaba preparado. O sea, podía hacer esa distancia si me mandabas, no sé, Patagonia, la hacía, porque el entrenamiento lo tenía rehecho. Pero no estaba para hacer ese esfuerzo con esas bajadas y subidas tan profundas de desniveles Claro. y llegar a picos tan altos. Y teniendo No en podía. cuenta que ya no vas con la botella de Coca-Cola en la mochila vacía, Ya con un ahora soy chaleco un toda una. poco más adaptado, Soy chaleco de la como cabra, imagino. el Lanín, obvio. En estos capítulos unimos todos los capítulos. Todos tienen alguna No, relación. siempre. Antes, es que justo el otro día que estaba viendo el capítulo de Ana y de Mati, y yo antes corría con otra marca, que no la vamos a mencionar porque queremos solamente la cabra, y le decía a Ana, yo no puedo cambiar de mochila, Ana, yo no puedo cambiar de mochila, hasta que hizo el Lanín, hizo 2 modelos de Lanín, uno anterior, que era más acolchadito, y que a mí me daba calor, porque yo sufro mucho el calor cuando corro, y este que es finito, finito, y es igual de amplio. Y lo que tienen los chalecos de la cabra es que tienen muchos lugares para guardar cosas, que es re importante. Porque vos estás corriendo y no tenés ganas de sacarte la mochila para agarrar algo que tenés atrás, porque yo por lo menos no lo hago, no lo consumo. Lo que tengo atrás no lo consumo. Si no meto la mano así, saco una botella de agua porque la tengo a mano, me quedo sin el agua. Entonces, los de la cabra me parecen fantásticos, que no lo tienen el resto de las mochilas. Lo que escuché que hablaba un corredor es que para las ultras se arma bolsos con packs de Sí, distancia.
Sí, Desde la largada hasta el puesto número 2, que son 12 kilómetros, voy a consumir todo esto de agua y todo esto de geles, de sí, barritas, de no sí, sé qué. Y tiene un segundo pack que es desde ese segundo puesto hasta no sé dónde. Entonces, cuando llega al puesto y tiene que hacer el cambio, sabe si viene bien con los consumos, si sí, calculó bien las necesidades, si viene bebiendo poco, comiendo poco, pero sí. yo adhiero a lo que decís vos, ¿eh? Si no lo tengo a mano, no lo busco. Me cuesta mucho desarmar. Ahora, hace unos años me descubren que soy intolerante al gluten y a la lactosa. Comidas que yo puedo consumir son en general cosas que están a base de harina de arroz, con lo cual son muy infladas, entonces ocupan mucho espacio. Los bolsillos no alcanzan. Y no pesa, pero parece que llevara, me llevo el supermercado, entonces me fui con el supermercado en la mochila. Entonces sí o sí tengo que tener todo muy acomodado adelante y en los costaditos para poder sacar. Corro con los pantalones que tienen los bolsillos Claro. para ir sacando todo y no tener que mover demasiado el cuerpo. Por ese lado vienen los tiros. No por la intolerancia a la lactosa y al gluten. Un poco sí. Vos me comentabas ayer cuando estábamos hablando, vuelvo a lo que decía sobre tu constancia de los entrenamientos, de siempre ir, de siempre entrenamientos larguísimos y seguir avanzando. Y en un momento empezás a sentir o a descubrir que no estás igual que siempre, que no estás rindiendo igual, que no te estás sintiendo. Decime vos cuál era la sensación, si era cómoda, si era igual, cansada, ¿qué es lo que empezaste a sentir? Bueno, la clave para mí fueron los 70 de Bariloche el año pasado. Venía entrenando muy bien, de hecho la corrí muy bien, y en un momento, antes de ir a correr, ponele 2 semanas, 3 semanas antes, yo ya empecé que ya no quería hacer más fuerza. Estaba totalmente cansada mentalmente y físicamente, agotada. Era un cansancio que yo quería dormir y no me quería ni levantar. Pensás que es depresión, ¿viste? Cuando decís, bueno, estaré, no sé, corro los 70 de Bariloche y a la semana me empieza a doler un dedo en el pie. Los corro muy bien, ¿eh? Los corro excelente, terminé entera, no es que quedé arrastrada, termino re bien. Y me dolía el dedo, voy al hospital y le digo, me parece que me picó una araña y tengo el dedo inflamado. Entonces me dice, tenés una fractura por estrés. Le digo, mira, qué raro, le digo al traumatólogo, porque en mi vida me fracturé, es la primera vez, la verdad me sorprende, a mí me asusta, me dice el traumatólogo. Le digo, ay, le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿y por tu edad? Y digo, ay, ¿qué tiene? Yo tengo 47 años, ¿no? Y le digo, ¿y qué tiene? Y me dice, y que ya estás entrando en la perimenopausia y los huesos ya no son los mismos. Eso fue como si me tiraran un termo de agua helada en el medio de la cabeza que decís, ¿qué pasó? Lo dejé ahí como diciendo, pobre doctor, se cree que yo no puedo porque yo todo lo puedo. Y, y después empezaron un montón de síntomas a los cuales empezás a hilar. El cansancio es el primero que sentís, o por lo menos yo. Y los calores, pero los calores yo los relacionaba a los cambios de clima, a que corro y tengo calor, a que después de correr me agarra frío. Entonces no los asumía como parte de la perimenopausia, porque todavía no tengo la menopausia, ¿no? La menopausia es cuando realmente el periodo deja de aparecer por un año entero y a mí todavía no me pasa. Que encima es esto, es como una traición, cuando parece que no va a venir más, aparece. Entonces cuando vos decís, bueno, listo, ya está, y el Señor sigue, existe. Sí, Y sí, sí. primero que todo el mundo me decía, sos muy joven, otros me decían, no, está bien a partir de esta edad, no, pero no, tenés que tener cuidado, consultas con médicos, yo soy muy estricta con los médicos, yo hago medicina homeopática y de todas formas también hay ginecólogo y todas las especialidades que ameritan que estés, nutricionista, qué sé yo. Y ahí el traumatólogo me dio un combo de un montón de cosas para consumir, obviamente todas naturales, ¿no? Como magnesio, creatina, proteína en polvo, omega 3, no sé qué más. Pero bueno, el cansancio fue el primero. A todo esto no nos olvidemos que no soy elite, claramente. Entonces, tengo una vida, Claro. trabajo. Los profes de educación física en Argentina trabajamos en varias escuelas durante el día, no es que estamos en una sola y ahí volvemos a casa.
Entonces yo tengo a la mañana un traslado a una, trabajo, me traslado a la otra, trabajo, me traslado a la otra, arranco a las 8 de la mañana, termino a las 8 de la noche. En ese momento, en alguno de esos momentos de traslado, capaz que hago gimnasio, capaz que me voy a correr. Y hay veces que estoy cansada y con esto más. Teniendo un día de 12 horas, entre comillas, porque son 12 horas que desde que salís hasta que terminás, pero el día todavía sigue. Lo que decís vos, el corredor de élite tiene las cositas armadas. Vos llegás a casa y hay que cocinar, hay que lavar la ropa, hay que hacer cosas, que los hijos, que la familia, y si en el medio saliste a correr y eso, decís, sí, estoy cansado, sí, cualquiera va a estar cansado, pero por ahí empezás a sentir un cansancio que no es el lógico para la cantidad de cosas que tuvo el día. Claro. Entonces, bueno, empecé a investigar un poco porque no me entendía, o sea, sí estaba como en mi cabeza que tenía la perimenopausia, pero no me entendía todo lo que me pasaba, porque son muchas cosas las que nos pasan a las mujeres. Y las mujeres que somos deportistas más, porque estamos acostumbradas a la fatiga, estamos acostumbradas al cansancio, todavía más las que hacemos ultra. Entonces era como que había algo que no era yo. Te cambia todo, te cambia hasta la piel. La culpa de todo esto la tienen los estrógenos, ¿no? Entonces, esto de los cambios de hormonales que genera esta perimenopausia hacen millones de cosas. Entonces, como bajan los estrógenos, te genera un descontrol generalizado corporal. Los calores, el cambio de humor, la pérdida de masa muscular y la grasa buena la perdemos. Entonces, hay que laburar todo eso el doble. Y seguimos sin tiempo porque seguimos trabajando. Es todo un laburo constante eh, y agotador también, pero en algún momento va a pasar, porque dicen que es el periodo que dura como 8 años. Em, yo en particular es un tema sobre el cual, tal vez siendo hombre, no he escuchado mucho, porque, Y a ustedes le pasa la andropausia también. claro, que tengo entendido que sucede, pero por ahí no es tanto a los niveles como afecta a las mujeres la menopausia. Claro. Y aparte es un tema que no solo yo como hombre no lo he escuchado mucho, sino que no está muy, no quiero decir la palabra publicitado, pero no está muy extendido entre las mujeres, como que es algo que sucede más temprano que tarde a las mujeres, pero sucede, y no es algo que a los 30 y pico, 40 años, las mujeres empiezan a recibir información, empiezan a recibir educación. No sé si esto te lo pregunto por desasnarme, si es que hay suficientes estudios o suficiente material de consulta como para poder averiguar, como para poder Mira, informarse. material de consulta y estudios realizados en mujeres y también en mujeres deportistas hay un montón. Lo que pasa es que es como antiguamente te hablo del 1900, que las mujeres menstruaban y no sabían qué les pasaba, las niñas por primera vez. Bueno, con la menopausia es algo parecido, porque vos no, yo me acuerdo de ver a mi mamá con el abanico y sofocada, decir, ay, abrime la ventana, pero era todo lo que yo sabía de mi mamá con la menopausia. Le agarraba calor. A mí nadie me informó de la menopausia. A vos Y se no te es que, rompió no un es que, dedo. claro, y nos pasa a todas, porque yo estoy en un rango etario en el que hablo con mis compañeras, amigas, y a todas les pasa lo mismo. Claro. Las que hacen deporte y las que no. O sea, a todas les pasa lo mismo. Entonces es algo que está, es algo que se ve, que se palpa. De repente estás con una amiga y la veo y está toda brillosa. Empezó a transpirar, a transpirar, a transpirar, a transpirar, a transpirar. Son 5 minutos que sentís que se te prende fuego el cuerpo de adentro hacia afuera. Y es como medio tabú, porque es horrible ponerte a transpirar cuando estás hablando con alguien, que te empiezan a transpirar los bigotes, no sé, toda inundada quedas. Es horrible. Y mis compañeras al trabajar en el colegio hay muchas maestras que son jovencitas. Se mueren de risa cuando yo agarro el abanico. Agarro, empiezan, bueno, pues, ¡ay, Paola! Me dicen. Digo, chicas, ojalá no les pase, pero les va a pasar. A ver, vos siempre tuviste una personalidad muy abierta, jocosa, muy alegre. Este tipo de temas, por ahí, no en tu caso, o tal vez sí, pero en las mujeres en general, es un tema que tratan de esconderlo, es más abierto en mujeres. Pero las mujeres lo toman, estoy tratando de formar la pregunta en la cabeza, si es que lo asumen o si es que lo normalizan. Si lo sociabilizan.
Claro, lo Eh, exteriorizan. no, en general no lo exteriorizan. Yo, como soy muy de preguntar y no me da vergüenza, pocas cosas me dan vergüenza, le pregunto a la gente más grande, compañeras de trabajo que son más grandes: "Che, vos ya pasaste la menopausia, che, vos la tenés, ¿vos cómo estás? Che, ¿cómo te sentís? ¿Cuánto te duró? ¿Cómo es la sexualidad también cambia? ¿Cómo es la sexualidad a tu edad o ahora que ya la pasaste o ahora que ya la terminaste? Se te fue la menstruación, ¿seguís con los calores?". Y yo investigo, investigo, investigo y aparte, bueno, leo. Y tengo la suerte también de que mi marido, que es un gran compañero en todo sentido, me comprende, porque no es fácil también estar al lado de una persona que tiene menopausia, porque tenemos cambios de humor que es, no sé, del amor al odio podemos tardar un segundo y medio en enojarnos porque quién agarró el lápiz que dejé en el escritorio y a los gritos en el medio de mi casa. Es algo que es normal. Hay un montón de podcasts y de estudios y de informes que hablan de la menopausia y de los cambios de humor, porque hasta que reconoces que no todo es culpa de la menopausia, porque yo también tengo mi carácter, ¿no? Pero a mí me costó mucho reconocer esos cambios de humor tan bruscos, tan bruscos. Eh, es como cuando te miras al espejo no te conoces, pero no te conoces porque hasta la piel de la cara se seca. Cambia todo, todo. Yo tengo lente de contacto. Se seca hasta el ojo, o sea, no es que pasa por ahí por un calor, que es lo que la mayoría de la gente conoce como menopausia. Te agarran los sofocos. No, pasan un montón de cosas. Lo de la grasa muscular ahora se está laburando un montón. Lo de la grasa y el músculo. Si tenemos memoria, los abuelos que hemos tenido, que hemos conocido, eran hueso y piel, ¿sí? Bueno, hoy se está trabajando para que eso no suceda, que todos tengamos músculo, porque sin el músculo no hay forma de sostener el esqueleto, digamos. Y ahí vienen los problemas, porque también tenemos problemas de huesos, como te mencionaba con mi fractura por estrés, o sea, también tenemos problemas de huesos y de articulaciones, y de dolores que aparecen porque sí. Con el cansancio, un cansancio de un día medianamente normal o exigido, pero con un resultado que no es el usual. Ah, bueno, y pusiste la palabra resultado. Los resultados nunca más van a ser los mismos. O sea, Ok. como yo corrí por los 50K de Turmalina en el 2000, no sé, 17, 18, 19 creo que fue. En el 19 no lo voy a correr nunca más, porque al haber sido entrenada durante toda mi vida en varios deportes, en lo que sea, yo ya no empiezo a mejorar, empiezo a decaer. Por ahí, Turmalina, acá lo estoy viendo en la página de ITRA, 2019, Turmalina, terminaste 13 en femenino. claro, bueno, si vos ahora me pones a correr una carrera igual, porque Turmalina ya no se hace más en esa zona, ¿no? Claro, Si bueno, vos ahora me pones a correr esa misma carrera en ese mismo lugar, con el mismo entrenamiento, yo no llegaría nunca a correr así. Yo llegué como al tope, ¿no? En lo que es mi entrenamiento. Y ahora la menopausia me empieza a bajar. Pasa con los jugadores de fútbol, por más que no sea la andropausia, ¿no? Llegan a un límite en el cual después empiezan a bajar mucho más jóvenes por el tipo de exigencia. A mí me pasa la menopausia y no hay forma. En cambio, si alguien con menopausia arranca ahora a entrenar, va a mejorar, porque recién arranca. Pero yo ya no, yo ya estoy, ya fue. Beso. claro. Por encontrar un camino en esto que me estás diciendo, el hecho de decir va a suceder, entiendo que tal vez lo más sano sería aceptarlo o asumirlo para poder trabajar sobre eso. No somos Kylian Jornet, entonces hablando de lo común. Lo que pasa es que mi cabeza igual quiere seguir por más, quiere ir por más. Yo quiero llegar a las 100 millas en algún momento. Ya la tengo a Ana palabrada para hacer alguna. Creo que es una situación en la que yo voy a tener que atravesar de otra manera o de una manera similar, pero le busco la idea por el lado de aceptar que es una situación que sucede, que está más allá de todos nosotros, como para poder trabajar sobre eso, como para poder decir, no, porque yo tengo en 10K, tengo un tiempo de 45 minutos. Bueno, No, los tiempos ya fueron, ya claro. está, Los ya tiempos se ya fueron, terminó. Ahora por ahí lo que hay que trabajar es la fuerza, por ahí lo que hay que trabajar claro. es la distancia, esto que hablábamos al principio del cansancio. ¿Cómo hago para correr cansado?
voy a estar cansado, punto. ¿Cómo hago para correr cansado? Y vos en lo que respecta a, te lo voy a dividir en dos partes, entrenamiento y en nutrición. ¿Qué ajustes has tenido que hacer? ¿Cómo tuviste que procesar el cambio? En entrenamiento, bueno, yo entreno con Ariel Gómez, ¿te acordás? Ari, Sí, nuestro amigo corredor, bueno, con Ariel sí, sí. Gómez entreno. Justamente el otro día le pasé un podcast de menopausia para que entienda, obviamente lo entiende, ¿no? Pero para que entienda qué es lo que me pasa. Porque a veces me dice, che, Pau, no estás haciendo nada, me cuesta levantarme, llego cansada, no tengo ganas. En realidad tengo todo en mi casa, tengo una cinta, tengo un gimnasio, tengo todo acá abajo en el garage, pero me cuesta. Lo que más le meto o lo que más voluntad le pongo es al músculo en estos momentos, por lo menos desde que volví de Catamarca, porque estoy recansada, realmente es eso. Aparte hace mucho frío, justamente esto de la termorregulación que nos pasa a nosotras con el frío y el calor, hace que de repente yo tenga frío porque sí, cosa que antes yo salía a correr en musculosa en pleno invierno, el shortcito, y ahora el shortcito te lo banco porque no tengo problemas con las piernas, pero el frío arriba me muero. Pero si me abrigo, me agarro un sofocón mientras estoy corriendo, que la paso mal, transpiro, me enfrío. Y viene todo un ciclo de frío, calor, transpiración, secado. Entonces, bueno, me cuesta más, prefiero hacer en casa las cosas. Y así estoy con esa parte de entrenamiento, ahora la estoy luchando. Justo en esta etapa me encontrás con que la estoy luchando mentalmente para ganarle al cansancio. Y nutrición, bien, yo tengo una nutricionista que se llama Emilia Martínez, que es una genia, que me entiende un montón, me da todos los complementos que necesito, me organiza todo lo que es complementos y me indica cómo hacer bien una buena nutrición. Que a veces no le hago caso, es otra cosa, pero ella me indica bien. ¿Tenés alguna necesidad especial por el tema de la intolerancia a la lactosa y al Claro. gluten? Claro, sí, 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 sí. porque en realidad tengo mi pizza sin gluten y mi queso sin lactosa y Okey, sin gluten, perfecto. Sí, 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 ¿no? claro, claro. Y muy cerca de la carrera, yo no soy celíaca, Ujú. que no es lo mismo, pero sí me descompone comer mal. Me inflama y parezco un globo y después me duele como si tuviese una piña en el estómago constante que no me deja respirar, no me deja moverme, no me deja acostarme. La sensación es muy fea, me inflama porque me llena de gases, es incomodísimo. Entonces yo podría pifiarla, ponele. Sí, podría un día decir, bueno, me tomo una cerveza de cebada, Sí, pero no, prefiero no hacerlo porque después me voy a sentir mal. Yo soy de buen comer, a mí me sacas la comida, yo mato por la comida, así que siempre lo llevé para ese lado. Todo tenía la culpa de otra cosa. En claro. general siempre me pasa, con la menopausia me pasa lo mismo. Yo pensé que estaba triste porque había fallecido mi mamá, que estaba triste porque, no sé, porque se me había roto la caldera, que estaba y que todas esas cosas me angustiaban, que me enojaba porque estaba irritada, porque no sé, había tenido un problema en el colegio. Y no, en realidad era todo perimenopausia. Que las situaciones eran motivo para, pero por ahí no al nivel. Exacto, Claro. es Y te eso. te hago una pregunta, vos como, persona que ha entendido o ha aceptado la situación en la que estás pasando, ¿qué Sí. recomendación le darías a una chica que esté empezando a atravesar lo mismo? Lo primero que diría, como señora un poco más grande, es que se lo tome con calma, porque es un proceso que va a pasar, o sea, a mí todavía no se me pasó, pero es un proceso que va a pasar, lleva años, porque es así, no tenemos otra opción y nos tenemos que adaptar a los nuevos cambios. Al ver que tu imagen no es la misma, cuando era más joven, yo comía 2 días seguidos pizza y subía medio kilo, ponele. Hoy llego a comer 2 días seguidos pizza y estoy en los 5 kilos. Y antes, con 2 días de pizza y 3 de correr, bajaba y ahora no te lo bajo, pero ni haciendo fuerza. Entonces, hay que volver a educar al cuerpo en todo sentido, de la alimentación, de la hidratación, que te digo que nos deshidratamos la piel, los ojos, en cuanto a lo sexual también, a lo genital, o sea, todo hay que volver a acomodarlo.
la nutrición tiene que ser casi perfecta. Hay que ir a un nutricionista que nos dé lo que nos hace falta, porque hay complementos que nosotros no sabemos ni siquiera, que no nos alcanzan con las comidas. Porque las comidas tienen todos los nutrientes que necesitamos, pero hay cosas que necesitamos un poco más y no te alcanza con la proteína con el bife o la proteína con el huevo. Necesitas un poco más de proteína. La creatina, por ejemplo, estoy descubriendo que es fundamental en la menopausia, pero fundamental. Y para mí era solamente la creatina cuando corría. Por ejemplo, hace 3 semanas que estoy sin correr y tomo creatina igual. Y no es que no me cambia, sí, estoy mejor. Y me ayuda al músculo y le devuelve la hidratación y el músculo se puede trabajar desde otro lado también. A ver, ser un poco más abiertos sobre el tema y quitarle un poco el tema, el tabú. Porque no es nada grave lo que nos pasa. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes. Primero el tabú era cuando menstruábamos, cuando éramos chicas, que si tenías una madre copada de joven te explicaba que iba a venir la menstruación. Yo tengo compañeras de mi edad que por ahí ni sabían. Y vos decís, pero Paola, que estábamos en 180, 80 y pico cuando nos vino la menstruación. Bueno, pero hay pibas que por ahí sus madres no eran de hablar de la menstruación, porque eran de otra generación. Y sin embargo, hoy ya no hay una nena que no sepa qué le va a pasar. Aparte de la educación sexual integral que se da en las escuelas, se les enseña también a las nenas lo que pasa, cómo cuidarse, cómo va a ser todo el proceso, qué es lo que les va a pasar. Bueno, me parece que habría que hacer lo mismo con la menopausia. Lo que pasa es que uno la empieza a investigar una vez que la empieza a transcurrir. Sí, No sí. vas al ginecólogo y le dice, mirá que estás cerca de la menopausia, no te lo dice. No sé por qué no te lo dice, Claro, pero porque no te lo dice. A mí me habrá empezado por él, yo tengo 47, de que yo tengo recuerdo que tengo calores, que para mí se los mandaba al verano, no a mí. Tendría 45, y los cambios de humor también. Después se acentúan y después vuelve a bajar. Y hay épocas, ¿eh? Porque por ahí estuve un mes sin calor, sin nada. Cuando vos decís, ya está, se me fue, se me fue, se me fue, ya está, fue, arranca, vuelve. Oiga, señora, acá estoy, te dice. sí, es un tema que para la mujer precisa tener cuidados o tener conciencia sobre la situación, pero para el entorno, empatía, al menos Sí, empezar por total. empatía. Total. Mira, la otra vez, no sé por qué, me surgió en uno de los reels que estaba viendo un poema que le escribe una madre a sus hijos y le decía que no es que mamá está loca, mamá está con la perimenopausia. No es que mamá se irrita porque está de mal humor. Y era todo un montón de cosas que yo decía, sí, porque yo a veces me enojo porque mis hijos movieron una cuchara, ¿entendés? Pero movieron la cuchara y me doy cuenta que me irrito por demasiado. Lo hablábamos con mis amigas y me dice, a veces me da una vergüenza porque te enojas tanto que es como que lo matarías a mis hijos, a mi compañero de trabajo, a cualquiera, ¿entendés? El enojo es tan grande que Claro. parece que te tenés que vengar, es tremendo. Yo tengo la fe y la esperanza de que todo en algún momento va a pasar, porque de hecho mi mamá tuvo los sofocos y después se le pasaron. Pao, te cambio un poco el ángulo de la información. ¿Cuál fue tu mayor desafío? Bueno, mi mayor desafío fue empezar a correr, realmente fue, creo que eso para mí fue tan raro porque no corría y hacía otro deporte. Y después, calculo que los 70 de Bariloche fue mi mayor desafío por lo que me implicó el entrenamiento, porque cuando uno habla de distancias tan largas, sí hice los 70, pero tuve meses entrenando, más en San Isidro, que sabemos que es nuestro máximo desnivel porque hay unas escaleras que tienen 13 de positivo o 18 si corriste de farola a farola, y ahí tenemos que sumar a veces 1200, 1400, o sea que ahí estamos yo con mi ritmo y mi pasimonia. A veces estoy 4 horas con mi comidita, mi mochilita, mi hidratación, o sea que cuando uno habla de distancia larga, habla de un entrenamiento previo muy fuerte que también te consume mucho tiempo, ¿no? Ese fue como mi mayor logro. La de Turmalina que hablamos antes también, por lo rápido que la corrí, porque en general corro sola, no me gusta correr acompañada. Ajá. Es un tema, me gusta correr conmigo, mi cabeza y mis pensamientos. La primera que corrí acompañada fue con Manu, el K42. No me gusta parar, no me gusta parar. Sí puedo caminar, pero no me gusta parar a detenerme. No soy de sacarme la campera, yo me la saco corriendo y sigo corriendo. Teníamos nuestra compañera Florencia, que fue la que me enseñó a sacarme la campera puesta, Sí, digamos, y sí. me la ato en la cintura, me la saco por las mangas, me la ato en la cintura, me la pongo cuando tengo frío. Soy muy de vestirme y sacarme
todo el tiempo, no me quedo como estoy. Pero bueno, esa carrera del Capios con Manu, que no sé si fue 2023, fue una de las carreras que también corrí, pero perfecta. Me sobró. La que mejor me fue creo que fue Turmalina y este K42. Y en los 70 yo me sentí muy bien. Ahora te doy vuelta a la página. El peor momento. Y el peor momento en general son los abandonos, porque te frustran. Igual considero que cada abandono fue un aprendizaje, eh, y todos tuvieron motivos diferentes. Yo hice 65, creo, en Ushuaia y abandoné. Hacía un mes y pico que había fallecido mi mamá y me agarró un ataque de angustia tal que no podía comer, no podía tragar y tuve que abandonar. O sea, lloraba, iba corriendo y lloraba, pero lloraba desconsoladamente. Pero fue un aprendizaje porque eh, uno tiene que saber cuándo decir que no. O sea, no estaba para hacer esa carrera en esas condiciones y sin embargo soy terca ariana y decidí hacerla igual. Otra de las carreras que tuve que abandonar fue Vulcano en Chile, estaba para 70, creo, y tuve que abandonarla en el kilómetro 50 y pico, abandoné, porque tuve un problema con los aéreos y llegué al destino 2 horas antes de la largada. O sea que tuve que preparar la mochila y salir. Claro. No había descansado nada. Y yo me tendría que haber bajado de distancia y lo hubiese corrido bien, porque los 50 y pico los hacía bien. Pero realmente me reasusté y dije, ¿por qué estoy haciendo tremendo sacrificio? ¿Para qué? Me caigo acá, tengo 2 hijos en casa, ¿a dónde termino? Y te hago la última pregunta. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿A dónde te querés llevar de acá a 5 años? Con todo tu perimenopausia, con tus carreras, tus no Bueno, entrenamientos, fríos calores. 100 millas seguro y posiblemente en otro país, no acá. Unas 100 millas bien picantes. A mí me gustan las carreras que son extremadamente técnicas, me encantan. Si tengo que escalar y trepar con soga, me fascina. Ese tipo de carreras me gusta a mí. Así que tendré que buscar una. Sale a Flor por Madeira, en Portugal, en la isla de Madeira, que Flor tiene vértigo a las alturas y tenés que pasar por pasarelas flotantes. Me Eh, encanta. no sé si tiene 100 millas Madeira, me parece que tiene 100K. Y por este lado, por Europa, a punta pala. Ahí para tirar para arriba carreras así de larga distancia. Sí, 100K, ya me vas a decir. haría Lavaredo. Lavaredo tiene 100K Sí, en Italia, que de hecho me inscribí un año, no quedé en el sorteo. De todas maneras, Gran Travesera Picos de Europa, que se corrió ahora hace poquito. Tenés Val d'Aran, acá en España, en el Pirineo catalán. No son 100, pero una de las más técnicas. Tenés Segama Iscorrí, que se corrió hace un par de fines de semana. Son 42 recontratécnicos. me Así que encanta. cuando quieras venir a probar alguna de esas, acá lugar tienen. Te agradezco muchísimo este ratito que has dedicado conmigo. Es muy temprano allá para un día feriado. Ah, Son las 10 de la mañana ahora allí. Muchísimas gracias por la charla, por este tema tabú que hay que abrirlo un poco más para también yo me pongo desde mi lado poder entender que tengo que ser empático y que está sucediendo algo que no es culpa de nadie, que es una situación que, bueno, hay que atravesarla. Tanto la sí, mujer sí, cuando le está pasando como el entorno me refiero a la familia, a los sí. compañeros, a la gente de alrededor. Pero a ustedes también les pasa desde otro lado, ustedes sí lo pueden em, como ir llevando de otra manera. Nosotras no, porque es netamente biológico. Se termina la menstruación y punto. O sea, Y ya. no hay chance de mejorarlo. Lo único consejo para todas las señoras que nos estén escuchando es médico, ginecólogo y nutricionista. Y a su vez, entrenador, entrenamiento, lo que quieran, de muscular. Ha sido un placer hacer esta charla con Paola y hablar sobre un tema que, como decíamos, es socialmente tabú y nos llama a prestar un poco más de atención y ser más empáticos a la hora de encontrarnos en una situación que no necesariamente terminamos de entender. Buscar responder y acompañar sin reaccionar. Les agradezco que me hayan acompañado en este episodio. Los invito a recomendar y compartir los mismos. Recuerden que cada paso cuenta. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.